Y cada vez que algo sucede en el Medio Oriente tenemos que hacernos esa pregunta acerca del reloj de Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde realmente, según la profecía, estamos? La persona sin Dios preguntará y mirará noticias y dirá qué está sucediendo, y muchos la reacción es: bueno, eso es allá lejos, eso no es aquí, yo estoy en Estados Unidos, yo estoy en esta tierra o en otro país, eso no me afecta a mí, eso es por allá muy lejos. Pero eso es un engaño que se puede hacer la persona, porque eso que está sucediendo tan lejos está sucediendo en la tierra y el territorio que Dios marcó y donde comenzó la creación de Dios. Y eso es lo que yo quiero ministrar en este día. Lo que está pasando es Dios llamando en sí, por medio de su palabra, el mundo entero y especialmente la iglesia, a entender el reloj se está moviendo. Cada vez que un acontecimiento ocurre, debemos de preguntarnos como cristianos: ¿qué dice la Biblia? ¿Es el reloj de Dios que se está moviendo o es solamente una noticia más? Y dependiendo qué fuente de noticias usted oye, usted tendrá la opinión de los reporteros y la opinión del canal que está viendo. Pero cuando usted va a la Biblia, usted tiene el mensaje de Dios y tiene lo que Dios está diciendo. Quiero que abra su Biblia conmigo en Mateo, el capítulo 24. Ahora espero que usted tenga con qué anotar, tenga con qué tomar apuntes y especialmente un corazón atento, porque quizás voy a ir un poco rápido, a veces quizás voy a tratar de comprimirlo todo. Y hay mucha gente que me está viendo hoy. Yo quiero que oiga esta palabra y quiero que entienda que el príncipe de Persia se ha levantado de nuevo. El príncipe de Persia, dame la próxima proyección, se está levantando de nuevo. El profeta Daniel trató con el príncipe de Persia. Y hay un paralelo aquí del cual yo quiero hablar. El príncipe de Persia. Alguien dígalo conmigo: el príncipe de Persia. Ahora, en los próximos minutos le voy a mostrar por qué esto es tan significativo. Si usted es un estudiante de la profecía, usted tiene algo de entendimiento a lo que esto se puede significar. Y si usted no le interesa la profecía, al menos quiero que me oiga. El príncipe de Persia es una de las señales del tiempo final que nos acerca a lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. La Biblia dice en Mateo, el capítulo 24, si usted lo tiene ya, estoy hablando del versículo 3. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. Recuerde que el monte de los olivos es un monte profético. Es un monte que la escritura habla. Es un monte donde el regreso de Cristo estará sucediendo también. Y estando sentado allí, los discípulos se le acercaron aparte. Y le dijeron al Señor: dinos. Note aquí la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los apóstoles estaban inquietados por unas palabras de Jesús. Las palabras de Jesús están en el versículo 2. Jesús estaba en Jerusalén, Jesús estaba allí donde podían observar el templo, y Jesús dijo claramente, respondiendo esto, les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero que entienda que los discípulos se habían acercado para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús miró el templo, miró los edificios, y Jesús dijo: no va a quedar ni una piedra sobre una piedra. Ahora, cuando el Señor está en la tierra y habla que no queda piedra sobre piedra, para ellos eso era inexplicable. La razón que eso era inexplicable era porque ellos, el templo era el centro de la fe del pueblo judío. El templo era lo que ellos más respetaban y a lo que más donde se consagraban para Dios. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios en la tierra hecho hombre, está diciendo: este templo no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos reciben ese impacto y luego vienen aparte y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pero hicieron una pregunta con 3 preguntas dentro de ella. La primera claramente es, note conmigo,
¿Cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será que no queda piedra sobre piedra? ¿Cuándo será que este templo deja de existir? Atención, porque el templo es algo de la profecía. Pero le añadieron algo. Dice, ¿y cuándo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Son 3 etapas diferentes. La primera, la destrucción del templo, sucedió en el año 70. Ve, esto es importante porque en el año 70 algo sucedió en la nación de Israel y al pueblo judío. Las palabras proféticas de Jesús se cumplieron e Israel dejó de ser una nación. Los judíos fueron totalmente esparcidos y desde el año 70 dejó de existir la nación de Israel. Pueblo del Señor, todos sabemos, lo hemos oído, y si no lo ha oído, déjeme repetírselo de nuevo. Generaciones enteras de nuestros abuelos y tatarabuelos pasaron y Israel nunca volvió a existir. Pero en el año 1948 un milagro sucedió en un día, tal como lo profetizó el profeta, e Israel volvió a existir. Año 1948. Algunos de ustedes ya habían nacido para este año, otros no. Pero en el año 48 la profecía, el reloj de Dios se activó, porque todos podían haber dicho la Biblia ha mentido, la Biblia no es palabra de Dios, Dios falló, no hay tal Dios. Porque si Israel no volvía a existir, se acabó la Biblia, se acabó la creencia en Dios. Pero en el 48, cuando Israel vuelve a existir, todos despiertan y saben que hay un despertar de las profecías. En el año 67 algo más ocurrió. Para entonces otros de ustedes habían nacido. Y para el año 67 faltaba una profecía muy importante en el reloj profético, que Jerusalén tenía que estar en manos del pueblo judío. La razón que eso era importante era porque Israel había estado siempre en manos del pueblo gentil y Israel fue atacado sorpresivamente. Israel estaba a punto de ser destruido y otro milagro ocurrió. La historia enseña que en 6 días Dios cambió la situación. El enemigo, esto está escrito en la historia, el enemigo se confundió, Israel pudo rearmarse y ganar la guerra de 6 días, y sucedió la profecía que tenía que suceder para que el anticristo pudiera tener el camino preparado. Y sucedió que Israel por primera vez tomó todo Jerusalén. Antes no lo tenía. Había nacido Israel, pero no todo Jerusalén estaba en manos del judío. Solo la mitad de Jerusalén. En el 67, por eso es que cuando dice, siempre lo han dicho en el pasado, que el Señor viene y no ha venido, no se habían cumplido las profecías. En el 67 Jerusalén pasa a manos del pueblo judío, y eso quiere decir que el anticristo, tal como dice la profecía, ahora sí puede venir como un rey gentil y tomarse a Jerusalén. Porque si estaba en manos de gentiles, el anticristo no se estaba tomando a Jerusalén, ya estaba en manos de gentiles. Pueblo del Señor, todo se alinea. 2024, estamos en el 2024, empieza el reloj de Dios con rumores de nuevo y se levanta el príncipe de Persia. Ahora eso me despierta a mí en mi espíritu. Despierta a cualquiera que conoce la palabra, porque Persia es Irán. Persia representa Irán. Pero el príncipe de Persia, alguien diga, el príncipe de Persia representa este demonio principado que gobierna sobre el territorio de Irán. Y el príncipe de Persia es el mismo demonio que se levantó en los tiempos de Daniel. Y se levantó sobre el mismo territorio que ahora se está levantando. Oh, alguien, óigame. Porque hace unos días, cuando Irán atacó a Israel con drones, aunque no hayan sido misiles, si fue con drones, y envió más de una cantidad, que Israel hubiera sido seriamente afectado, vidas humanas, si no derriba esos drones. Y por primera vez, de nuevo, sin precedente. Eso quiere decir, nunca había sucedido. Ve, Irán, Persia,
siempre ha operado a través de otro instrumento. Bien sea Hamás. Vimos lo que hizo Hamás. Irán lo financió. Irán le ayudó en la preparación. Irán envió a Hamás y invadieron Israel, violaron mujeres, asesinaron niños y llevaron rehenes. Yo estuve en la embajada israelita aquí en Houston. Estuve en un muro donde están las fotos de cada persona que fue llevada a rehén. Vi el muro, vi cada foto, vi cada persona. Estuve reunido con la cónsul de Israel en la mesa y yo pude ver el efecto a las familias que fueron tomados sus miembros familiares. Lo que sucedió fue diabólico, terrorista, horrible. De esto no se habla mucho en los púlpitos porque primero se tiene que tener el corazón de la profecía y el alineamiento a querer hablar de los tiempos finales. Segundo, el carácter. La mayoría de personas no tienen el carácter. No estoy criticando, estoy diciendo una verdad. Toma tener una decisión, poner tu vida, representar a Dios y hablar las cosas como son. Así dice el Señor. Porque la cultura de hoy, vea lo que está pasando en las universidades, cómo se está levantando en la misma nación estudiantes gritando muerte a América, viviendo en América, muerte a Israel. Estando los estudiosos gritan muerte a Israel. Interesante, nos prueba algo. Las universidades son lugares donde los demonios más están activados. Padres, cuando usted envía y yo creo en enviar los hijos a la universidad. Y yo creo que los hijos se deben de preparar. Además, yo impulso a los jóvenes de la iglesia que se preparen. Pero esto es lo que está pasando, padres cristianos. Hay padres cristianos aquí. Cuando usted envía a sus hijos a la universidad, usted se los está enviando a una guerra real donde los demonios se mueven en las habitaciones, en los maestros, y donde están siendo indoctrinados con un odio hacia la nación de Dios. Es real. Alguien dice, entonces, ¿qué hago? Por eso usted tiene que entender que un hijo, si lo crías, si lo preparas en el camino del Señor, si no le has plantado a Cristo, lo estás enviando a la perdición.